Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir con nuestro curso de la unidad curricular preanalítica y hoy nos invita a hablar un poquitito la clase de control de calidad preanalítico y preparación del paciente. Acá les dejo la ruta que nosotros vamos a seguir para poder desarrollar esta clase y necesariamente tenemos que seguir profundizando con alguna de estas subetapas que justamente conforman lo que es la etapa preanalítica. Ya algo hablamos en la clase anterior, algo desarrollamos de bioseguridad y la idea hoy es seguir detallando cada una de ellas y la importancia que tiene cada una de ellas en este proceso preanalítico. Primero que nada, me gustaría mostrarles la siguiente. ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros habíamos conversado que el laboratorio lo podíamos definir o dividir, mejor dicho, en una etapa preanalítica, una etapa analítica y una etapa posanalítica? ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo les voy a mostrar a continuación es para que ustedes vean el peso que tiene la etapa preanalítica en función del tiempo comparado con la etapa analítica y posanalítica. ¿Qué sucede? Ustedes saben muy bien que la etapa preanalítica está compuesta por estas subetapas que cada una de ellas, cuando nosotros hacemos zoom para estudiarla, vemos que le podríamos atribuir cierta cantidad de tiempo a cada una de estas subetapas. La solicitud médica, a ver, que se entienda como solicitud médica, es confeccionar la orden médica, no la consulta propiamente. Entonces, la solicitud médica, que simplemente es llenar la hoja de orden para el laboratorio, para ver con los estudios que el médico quiere solicitar, puede llevar entre 5 y 10 minutos, depende de la rapidez del profesional que haga que confeccione esa orden médica. Después tenemos que es necesaria una preparación del paciente, que esto lo vamos a ir hablando a medida de que pasen las diapositivas, pero la preparación del paciente básicamente es preparar, valga la redundancia, al paciente, contarle todo lo que va a pasar, lo que debe llevar, en las condiciones que debe ir, la cantidad de horas de ayuno que tiene que hacer, es decir, generarle al paciente un marco de información para que de alguna manera vaya el día de la extracción en las mejores condiciones para poder tener una calidad de muestra que se pueda procesar. Esas indicaciones pueden llevar 10 minutos máximo, pueden ser de forma oral, puede ser de forma escrita. Ahora yo tengo ejemplos de cómo es que se hace y la puede hacer el mismo médico en la misma consulta o idealmente el paciente, una vez que sale de la consulta, se dirige al laboratorio, donde el laboratorio puede tener alguna hoja impresa con las indicaciones para tener una buena preparación. Esto más o menos lleva 10-15 minutos si somos muy extremos. ¿Qué sucede? Después tenemos un tema bastante importante, porque claro, uno puede hacer la solicitud en determinada fecha, pero después el paciente tiene que pedir fecha para poder ir a la extracción, un día puntual. Y acá pasa que, bueno, es una realidad de los sistemas de salud que dependiendo donde uno se atienda, puede tener la fecha de extracción en días, o quizás al otro día, o quizás dentro de los próximos 2 días, o puede pasar que esté saturado el sistema de salud y entre la solicitud médica y en la fecha de extracción puedan pasar semanas. Entonces, acá donde ya vemos que la etapa preanalítica, por esto mismo que les estoy contando, es la que más dura cuando las comparamos con las demás. Después nosotros tenemos un proceso de extracción, que tenemos una clase puntualmente de ello, y tenemos el tema del transporte, que lo vamos a ver en la clase 9 porque tenemos un decreto que nos dice cómo específicamente se debe hacer el transporte, porque si lo hacemos como queremos, la cuestión acá es cuidar la integridad de la muestra para que justamente la muestra sea de buena calidad para poder procesar y brindar un resultado confiable. Esto uno lo puede pensar que es un paciente ambulatorio, un paciente que no está en emergencia. Ahora, cuando estamos con un paciente en emergencia, por supuesto que estos tiempos se tienen que acortar. Hay algo que tenemos que verlo en perspectiva, que el tiempo del analizador, cuando uno coloca una muestra, cuando empieza el pipeteo y el procesamiento de la muestra, el analizador claramente va a demorar lo mismo para un paciente ambulatorio que para un paciente de emergencia, porque el tiempo de pipeteo es el mismo, el tiempo de incubación es el mismo, es decir, acá el analizador, el tiempo no discrimina. Después uno en la práctica dice, bueno, voy a poner este tubo primero porque es de emergencia. Pero en lo que es la metódica, en realidad, tenemos tiempos de estudios que demoran entre 3 minutos, una vez que está la muestra en el analizador, hasta 45 minutos, dependiendo la complejidad de la técnica.
Y después tenemos la etapa de interpretación que puede llevar entre 5 y 20 minutos. A ver, estos tiempos son inventados, lógicamente, no hay un estudio que avale esto, pero uno de la experiencia puede de alguna manera ver que hay resultados que coinciden con un histórico, que el control de calidad ingresó correctamente, y bueno, tenemos un dato clínico que es compatible con los resultados que yo estoy teniendo. Entonces, cuando uno hace todo ese razonamiento, le puede llevar 5 o 10 minutos validar, que en realidad validar es apretar un botón. Y después nos pueden llevar un poquito más de tiempo porque, bueno, uno tiene que corroborar ciertas cuestiones, porque hay un valor fuera de rango, porque hay un valor crítico, pero bueno, más o menos nos manejamos en este rango. Pero lo que les quiero mostrar es cómo, de alguna manera, la preanalítica en lo que es emergencia claramente tiene que ser muchísimo más corta comparado con un paciente ambulatorio. Igualmente, esta presentación y esta perolata que les estoy haciendo es para mostrarles que la etapa preanalítica, independientemente en la situación que nos encontremos, sigue siendo la más larga en porcentaje del tiempo total del proceso. Entonces, acá les dejo un en suma. La etapa preanalítica es la que tiene más errores, porque justamente es la que participa más gente, es donde más personas trabajan, bueno, acá es como que van de la mano estas dos, es la más larga por lo que les acabo de comentar, determina el resultado final, porque una muestra hemolizada o una técnica que no se realiza de la mejor manera puede llevar a que yo en la parte analítica la procese y tenga un resultado final que no sea compatible. Entonces, con la calidad que yo me maneje en la etapa preanalítica me va a condicionar la calidad de las siguientes etapas. Es donde hay mucho mayor cantidad de accidentes, exposición a sangre, porque bueno, en la etapa analítica podemos tener la mala suerte de que bueno, un tubo se nos caiga y nos salpiquemos, pero claro, en la parte preanalítica nosotros, además de salpicarnos con el tubo, estamos trabajando con cortopunzantes, entonces también hay que tener mucho cuidado, por eso es donde hay mayor cantidad de accidentes. Y ocurre el mayor parte fuera del laboratorio, voy a ir un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque la solicitud ocurre en un consultorio, la preparación la puede hacer el médico en el consultorio, la identificación y la extracción la hacemos sí en la sala de extracción, pero estamos fuera del laboratorio. Y el transporte es fuera del laboratorio también, porque el transporte, si se quiere, es de la sala de extracción hacia el laboratorio donde tenemos toda la batería analítica. Entonces, como les pongo acá abajo, ocurre en mayor parte fuera del laboratorio, y esto que también les comenté, hay un montón de gente que participa en esta etapa preanalítica que no sabe que forma parte de una etapa preanalítica del laboratorio. Entonces, cuando uno, si se quiere, quiere implementar mejoras, es un montón con la cantidad de gente que tiene que hablar, que conversar, que dialogar, que negociar. Por eso es la parte más difícil, si se quiere, de llegar a acuerdos, a negociaciones, y la parte más difícil para poder aplicar controles. Entonces, siguiendo con lo mismo, nosotros profundizando estas subetapas, si se quiere, de la etapa preanalítica, tenemos que llegar a hablar cosas interesantes de la solicitud. ¿Por qué? Porque ustedes se van a encontrar con órdenes médicas en lo que es la sala de extracción, y estas órdenes médicas de alguna manera tienen que tener ciertos requisitos para que nosotros desde el laboratorio tengamos una información a través de otro, porque claramente nosotros cuando vamos a sacarle sangre al paciente, no sabemos los antecedentes del paciente, por qué es que consulta, qué se esconde detrás de ese paciente. Entonces, si una orden médica está bien confeccionada, de alguna manera podemos nosotros entender por qué ese paciente está. Por supuesto, y nadie va a discutir, tiene que tener el nombre. En este caso, se cumple correctamente. Entonces, tenemos que tener también un identificador único. Esto puede ser un número de registro o un número de cédula, que ustedes ven que acá no hay nada. Entonces, es como que acá la orden está en el debe en ese sentido. Fecha de nacimiento o edad, acá tenemos que es un paciente de 48 años. La ubicación del paciente, podemos ver que es de oftalmología. Eventualmente, si bien no hay un piso de internación, podemos, si queremos contactar con algún médico, sabemos que si es la clínica de oftalmo, sabemos en qué piso se encuentra, y ahí podemos llegar a encontrar al individuo que atendió a este paciente. Lo ideal también es tener el sexo del paciente, porque bueno, hay valores de referencia que van de la mano con el sexo, y bueno, es necesario tenerlo para una correcta interpretación. Después también, por supuesto, tenemos que tener las pruebas solicitadas, si no, no tendría sentido. En este caso sabemos que al paciente le solicitaron una dosificación de glicemia. Datos clínicos y contexto, en este caso sabemos que
Es un preoperatorio y es un paciente diabético. Esto del dato clínico y el contexto es fundamental porque, bueno, no se los voy a contar ahora porque es en la diapo que viene, así no voy adelantando. Tenemos que también tener información sobre si el paciente tuvo algún tipo de transfusión o si tuvo algún tipo de infusión, ya sea de potasio o lo que sea, para poder reponer el medio interno. Y el nombre del médico solicitante, lo ideal es tenerlo relativamente más claro, sobre todo con un sello, para eventualmente poder comunicarnos con él y nada, hablar directamente con el médico tratante para poder ajustar o agregar algún tipo de estudio. Esa orden que vimos anteriormente, ustedes coincidirán conmigo que está bastante completa. Ahora, yo les muestro esta orden la he mostrado en varios teóricos, porque se ve que era alguien que estaba muy apurado y es increíble porque esto eventualmente el único perjudicado es el paciente, porque el que pierde tiempo es el paciente teniendo que ir a moverse a buscar un médico que le haga una orden como la gente, porque esto ustedes ven que es nefasto. Entonces, vamos por el nombre completo, ni siquiera el nombre, sabemos que arranca con Y, yo siempre cuento la historia de este paciente, porque me tocó vivirla a mí, la paciente se llamaba Yolanda. Se ve que quedó con la Y nomás. Después, el tema de identificador único que tiene que ver con la cédula y demás, claramente no aparece. Fecha de nacimiento no aparece. La ubicación del paciente no aparece. El sexo del paciente no aparece. Las pruebas solicitadas, bueno, tenemos que poner el visto bueno porque sí, es un hemograma. Y en este caso es muy interesante tener un contexto dato clínico, porque capaz que es un hemograma post-transfusión, capaz que es un paciente que estaba haciendo en tratamiento con hierro y quieren controlar cómo viene esa anemia. Entonces, es necesario, no lo tenemos, no tenemos tampoco, esto es lo que les comentaba sobre si fue transfundido o no, y el nombre del médico tratante lo tapé acá, pero bueno, créanme que estaba. Lo ideal sería que tener también el sello, pero vean el contraste que hay entre este tipo de órdenes. Esto para el laboratorio claramente no se puede procesar, o sea, no sé a quién tengo adelante, no sé nada del paciente, no sé nada. Entonces, acá como les digo, lamentablemente este paciente perdió toda la mañana buscando al médico para que le hiciera una orden más completa. Pero bueno, queda para la anécdota esta super orden que ustedes verán que, bueno, incompleta por donde se lo mire. Después tenemos estas órdenes donde acá la letra ilegible es el problema, es muy difícil ver qué es lo que dice acá, se desprende que el material enviado es orina y acá en realidad termina diciendo que lo que quieren es el índice proteinuria creatininuria. Después de mucho rato de estudiar esta orden nos dimos cuenta que viene por ahí. Pero bueno, después podemos hacer todo este mismo análisis donde vamos a ir viendo si está bien, si está mal, pero bueno, sepan a todas las cosas que se pueden enfrentar cuando estén en la policlínica. Es un poquito la idea de mostrarles estas cuestiones. Después, el tema de la preparación. Como yo les comentaba, hay instrucciones mínimas que nosotros debemos a dar al paciente para que llegue el día de la extracción y el paciente esté en las mejores condiciones basales para que los resultados reflejen el estado fisiológico del paciente. ¿Cuáles son estas, cuál es esta información? Es un speech que uno de alguna manera se tiene que acordar, ¿no? Se tiene que automatizar, que aceitar, porque es decirle al paciente, bueno, usted tiene que venir con 8 horas de ayuno, si tiene perfil lipídico tiene que extenderlo entre 10 y 12 horas, tiene que venir entre las 7 y las 9 de la mañana, el día anterior y ese mismo día, lógicamente, no consumir ni fumar, ni consumir alcohol, ni ninguna otra droga, por supuesto menos cafeína. Entonces, con todos estos datos, de alguna manera hacemos que el paciente esté en lo más basal posible. Por supuesto, no tiene que llegar corriendo porque me aumenta la CK y eventualmente, si está tomando alguna medicación, el ejemplo siempre que ponemos es la T4, que la tome después de lo que es la extracción, porque si no, de alguna manera estamos midiendo el pico de la pastilla y no justamente el estado de equilibrio de la pastilla que lo obtenemos justamente cuando el paciente no ha tomado la dosis, sino que la dosis la tiene que tomar después de la extracción. Esto es un speech que ya les digo, al principio uno tiene que acordarse de estas cuestiones, pero después sale solo. Esto es justamente para garantizar que el paciente, insisto con esto, llegue fielmente con su estado basal fisiológico. Después, por ejemplo, también la recolección de orina de 24 horas es un problema porque muchas veces el médico le dice, bueno, usted recoja la orina durante todo un día y lleve una partecita al laboratorio, cuando en realidad nosotros sabemos muy bien que la tiene que traer toda la orina. Entonces, esas cuestiones es importante dejarlas en claro. Cuando piden orina y urocultivo, decir específicamente cómo se debe hacer la higiene, si hay algún frasco que tiene que estar primero que el otro, es decir, todo lo que hemos estudiado
nosotros en bioquímica teórico lo tenemos que aplicar acá ahora en la práctica. Las condiciones de la PTOG, nosotros tenemos un teórico acá que hablamos de son los métodos de exploración del diabético y tenemos que decirle a la PTOG que durante los 3 días previos tiene que tener una ingesta de hidratos de carbono. Bueno, en fin, cuando lleguemos al teórico lo vamos a ver, pero son necesarias estas cuestiones porque después, de alguna manera, o sea, pasan situaciones insólitas. Yo siempre cuento la misma historia. Quiero ver cuál es la que viene para no... Acá, la cuento acá la historia. El objetivo, sigo con esto y ahora les cuento una historia que ya los que me conocen y han sido estudiantes míos claramente se deben acordar. El objetivo de la preparación es minimizar el impacto de las variables biológicas sobre el resultado final. Ustedes recuerdan muy bien que tenemos variables que no podemos modificar. Yo le puedo decir al paciente que llegue con 5 años menos a la extracción, pero de alguna manera sí puedo intentar con esta preparación mantener un nivel de glucosa lo más basal fisiológico para él, diciéndole que que tenga una dieta previa en caso de la PTOG o un ayuno. Y tenemos que explicar, y acá viene la anécdota, qué es el ayuno. El ayuno es la no ingesta de comidas por un intervalo de 8 a 10 horas. Yo recuerdo una vez un paciente que llegó a la policlínica donde una de las cosas que nosotros le preguntamos es, señor, ¿usted hizo el ayuno justamente para corroborar que tuvo una buena preparación? Y el paciente comentó que sí, que solamente que había adelantado el almuerzo. La cuestión es que todos nos miramos y dijimos, ¿qué pasó acá? Claro, porque al paciente, cuando lo prepararon, le dieron las instrucciones, le dijeron que no desayunara. El paciente muy inteligente dice, bueno, si no desayuno, adelanto el almuerzo. Entonces el tipo se había comido a las 7 de la mañana una milanesa con papas fritas. Estas cosas que parecen chiste, y bueno, y sirven para que yo se las pueda contar ahora, nos sirven a nosotros para ver los finos que tenemos que hacer para decirle al paciente, mirá que el ayuno es no ingerir alimento por 8 horas, no es no desayunes. En este caso es algo muy particular porque claramente le tuvimos que decir al paciente que tiene que venir otro día porque, bueno, no, va a tener un impacto en la glicemia y en lo que es los triglicéridos. Entonces, fue muy curioso, a nosotros nos sirve esta anécdota para contárselas a ustedes ahora y la importancia de lo que es el vocabulario. Los pacientes no tienen por qué saber que ayuno es diferente a no desayunar. Entonces, ahí estamos nosotros para bueno, hacer fina estas cuestiones y evitar que lleguen pacientes con una milanesa con papa frita a las 7 de la mañana. Y de las variables modificables es la que hemos venido conversando, ¿no? Obviamente el tema del ejercicio físico, de que no consuma alcohol, tabaquismo y los medicamentos, la post-extracción. Esto se puede hacer de forma oral. Yo acá les traigo algo muy interesante del Hospital de Florida cuando tuve la oportunidad de ir a visitarlos y aprender un poco de ellos. Además de darle las instrucciones de forma oral, ellos tienen estos folletos donde de alguna manera se los entregan al paciente y son folletos muy interactivos, muy sencillos para que justamente no se les escape nada, ¿no? Indicaciones para la extracción de sangre, está escrito con un vocabulario súper sencillo, el tema del ayuno, y tienen también estas cuestiones que me parecen fantásticas, porque le llegan al paciente a través de la risa y fija mucho más el conocimiento. Acá tenemos una historieta, voy a ver si puedo hacer zoom, no la voy a leer todo, pero vean ustedes qué interesante, donde tenemos una pareja y el señor, el hombre, de alguna manera le dice a la esposa que tiene que cenar temprano porque mañana tiene que hacer estudios porque justamente le pidieron 12 horas de ayuno. Al otro día el señor se encuentra tomando mate y la mujer desespera porque dice, Pedro, olvidaste el ayuno. Y ahí el señor con un temple de mucha tranquilidad le dijo, tranquila mujer, porque me explicaron muy bien en el laboratorio que puedo tomar, los líquidos que puedo tomar son solo agua, mate amargo o té sin azúcar. Entonces la señora ahí dice, ah, bueno, menos mal que te lo dijeron, ahora me dejas tranquila. Es una historieta bastante cómica porque después sigue y el señor va a una especie a encontrarse con amigos, una especie de, sí, de desayunador, de bar, no sé, llámele como quiera, y se encuentra con sus amigos donde lo quieren invitar un cafecito y también agregarle un poco de grapa, ¿no? Y él dice, no, pero vos estás loco, no puedo comer golosinas y tengo que respetar estrictamente el ayuno porque los resultados se verán alterados. Entonces, es una forma esta muy linda, muy interactiva de que los pacientes, a través de dibujitos y de esta historia, comprendan
qué es lo que se le dice la importancia de justamente de una buena preparación, ¿no? La importancia de hacer todo lo que las indicaciones le dicen para que el resultado final sea el que corresponda. Después hay un tema ya de identificación. Nosotros tenemos que agarrarle la orden al paciente y preguntarle cómo es que se llama. ¿Por qué? Se ha visto que muchas veces nosotros en situaciones conversacionales nos hacen una pregunta, ah, sí, 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 y muchas veces no sabemos lo que contestamos. Entonces imagínense que yo le digo, ¿usted es Rodríguez? Ah, sí, sí. Entonces, para evitar ese automatismo del sí, sí, le decimos al paciente, nosotros con la orden en mano, señor, ¿se anima a decirme su nombre y apellido completo? ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta que pasan estas cosas. Acá llegó un paciente con una orden que dice de León y claramente el paciente que tenemos adelante no es de León. Entonces, esto es muy importante porque esta orden que dice de León claramente es una orden perdida y quizás los estudios que iban para el paciente propiamente dicho hayan quedado o en manos de otro paciente o abajo del escritorio del médico. Entonces, estas cuestiones son muy importantes porque después lógicamente esta paciente se va a ir con un resultado que no refleja, ni siquiera sabemos si está anticoagulada esta paciente. Entonces, es muy importante la identificación, lógicamente que si detectamos esto no podemos sacar sangre. Lo que es la toma de muestra y lo que es el transporte lo vamos a ver específicamente en estos módulos, pero vean que estamos dentro de las subetapas de esta etapa preanalítica. Cuando vamos a ver los errores que se reportan más frecuentemente, encontramos varios, la hemólisis, los errores de identificación, ¿sí? Las muestras más rotuladas o sin rotular, las muestras coaguladas porque no se hizo una buena homogeneización o la extracción fue dificultosa. Tenemos tubos que vienen muy por debajo de su enrase y eso hace que de alguna manera no se puede procesar. Y tenemos muchas veces contaminantes porque recibimos tubos donde la extracción o esa sangre se extrae de una vía que previamente fue utilizada para pasar medicación o para pasar, por ejemplo, una reposición de potasio. Entonces tenemos contaminaciones cruzadas. Esto que está en rojo lo vamos a ver con ejemplos específicamente en lo que es la clase 4, pero estos son los errores más reportados. Entonces, nosotros tenemos, dentro de este proceso, tenemos algo que entra y algo que sale, ¿no? Como todo proceso. Tenemos que lo que entra es la solicitud o el paciente y tenemos como resultado final o el objetivo es una muestra conforme. ¿Qué es una muestra conforme? Que esté, en el caso que se necesite, con el enrase correcto, que no esté hemolizada, evitar la lipemia, que eso lo podemos evitar haciendo una buena preparación, o sea, es decir, una muestra conforme, que está apta para poder ser procesada. Ese es el objetivo principal. Entonces, claro, yo para poder cumplir con este objetivo principal, lo tengo que poder medir. Entonces es donde entramos en el control de calidad en esta etapa preanalítica, porque si yo tengo un objetivo principal, ¿cómo sé que estoy cumpliendo con ese objetivo? Y se crean lo que son los indicadores de calidad, que acá es como más complicado, porque en la etapa analítica, como yo les comentaba en otros teóricos, yo paso un control que tiene una concentración conocida y tengo una gráfica con un más menos, ¿tá? Que es el gráfico de control. Que es donde vemos todos los controles de calidad diariamente. Pero claro, yo no puedo pasar un control en la etapa preanalítica, no tiene sentido. Entonces se crean lo que son indicadores de calidad, que es una especie de control donde yo puedo medir a ver si cumplo con el objetivo o no cumplo con el objetivo. Entonces, acá lo que yo les traigo es de un laboratorio muy pequeño. Estos son resultados que se obtienen del sistema informático, que nosotros lo vamos a ver en la clase 10, donde el sistema informático, cuando yo le pido ciertas cosas, me devuelve esta información. Me dice la cantidad de muestras recibidas y los total de errores que hubieron. Entonces yo ya puedo establecer un porcentaje. Entonces acá es donde yo puedo establecer metas. Es decir, bueno, mi meta para yo considerar que estoy trabajando de la mejor manera tiene que ser menor al 10%. No sé, estoy inventando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un laboratorio muy pequeño, entonces tuvimos de total de errores 125, donde 31 de ellos fueron por muestras coaguladas. Bueno, acá todos los motivos de rechazo que ustedes vean. Por supuesto que esto cuando se pasa a porcentaje, hay diferentes motivos de rechazo que tienen más peso que otros, ¿tá? Porque ustedes ven acá que la muestra mal enrasada no se compara con, por ejemplo, con las muestras coaguladas. Y esto está muy interesante porque uno cuando ve esto dice, bueno,
tenemos que ir a los diferentes sectores porque, ¿qué pasa? Es un tema de capacitación, hay un tema que desconocen, entonces uno va de la mejor manera con estos resultados para que ellos nos cuenten cómo es que se realizan las extracciones y nosotros podemos quedarnos a ver mejor, porque no es que seamos mejores, pero quizás tenemos un ojo más entrenado, porque nos dedicamos a la parte de extracción y podemos llegar a dar algún consejo sobre lo que es el orden de tubos, explicar por qué se debe homogeneizar de una manera y no agitando. Entonces son pequeñas cuestiones que de alguna manera muchas veces mueven la aguja para mejor. Hay varias herramientas de calidad que nos ayudan a justamente mover la aguja a nuestro favor, bueno, una de ellas es justamente ir para con la gente que saca sangre y verlos, evaluarlos, dialogar, en fin. Y acá lo que llega un 10%, si tengo un 10,3, lo ideal es siempre irse a la mejora continua. Bueno, quizás para el próximo mes lo ideal está por debajo del 10%, ¿no? O sea, en un ciclo de mejora continua. Entonces, lo interesante de esto es que, claro, cuando vamos mes a mes, nosotros podemos ver que en octubre, noviembre y diciembre nosotros tuvimos una medición donde se pueden ver cosas. Acá no sabemos qué pasó, claramente pasó algo, capaz que era gente nueva, es decir, hay que hacer un diagnóstico de situación en noviembre. Esto yo ya no me acuerdo ni de qué año es, pero lógicamente los indicadores nos permiten a nosotros plantearnos dudas, che, ¿qué pasó acá? Hay gente nueva, no tenían el material, no sé, en fin. Y nos permite de alguna manera hacer una gráfica de cómo estamos trabajando. Esto que ustedes ven acá, son lo que son los criterios de aceptación y rechazo de muestras. O sea, el laboratorio tiene que tener escrito qué muestra se acepta y qué muestra no se acepta. Siempre es preferible informar o sea, no informar nada a que informar un resultado que de una muestra coagulada, o sea, no tendría sentido. Entonces, tiene que estar por escrito todos los criterios de rechazo de muestra. ¿Por qué? Porque si yo rechazo esa muestra, le estoy haciendo un favor al paciente. Es decir, cuando yo acepto una muestra es porque esa muestra está en unas condiciones que de alguna manera reflejan fielmente lo que es el resultado del paciente. Estos criterios, como les pongo acá, son criterios donde el laboratorio determina que un espécimen no es apto para el análisis debido a condiciones que comprometen validez y exactitud de los resultados. ¿Qué es lo que sucede si proceso una muestra coagulada? Y claro, por ejemplo, las plaquetas me caen, lógicamente, y puedo tener tiempos erróneos. Si yo proceso un tubo de citrato coagulado, nunca va a coagular, lógicamente. Entonces tenemos tiempos que son erróneos. Una muestra mal enrasada, por ejemplo, hacia abajo o descaradamente en un tubo de citrato, claramente me aumenta los tiempos. Si yo identifico mal el tubo o no lo identifico, claramente esto o va para otro paciente o tiene un tratamiento innecesario. No tiene sentido, esto sería una locura. Una muestra derramada es por un tema de bioseguridad. Acá les pongo el ejemplo de la alcoholemia. Si hay una muestra que yo le tengo que hacer la alcoholemia y está derramada, yo tengo que buscar alguna fuga de ese tubo porque justamente al ser volátil el alcohol, cuando mida la alcoholemia, no me va a dar en los valores que tiene que dar. Muestra insuficiente cuando el enrase está para abajo, muy por abajo, también tiempos erróneos y muchas veces la aguja de aspiración no llega, entonces por más que yo haga todo lo imposible porque se procese, es insuficiente y punto. El hemolizado nos dan pseudo hiperpotasemias, elevación de enzimas, en los métodos colorimétricos me interfiere. Entonces, hay un porqué en todas estas cuestiones que cuando uno va, lo explica, la gente entiende y de alguna manera encuentra como la ola a favor, ¿no? En el sentido de que hay una colaboración mayor. Así que bueno, chicos, nada, clase corta, espero que les sirva. Como siempre les digo, cualquier cosa me dejan mail, mensaje, comentario, lo que ustedes quieran y nos vemos en la que viene. Saludos para todos.